Bienvenidos al Q&A con Eric Krierk. Eric ha trabajado como ilustrador independiente para prácticamente cualquier tipo de producto. Ahora bien, su amor por los cómics le ha cosechado grandes éxitos. Sus publicaciones más recientes incluyen una adaptación al cómic de varios cuentos de Lovecraft en la antología Lovecraft desde el más allá y otras historias, editado por La Cúpula, y una colección de historias cortas inspiradas en las Murder Balls estadounidenses, llamadas In the Pines, y que publica Norma Editorial. En el 19 saldría a la luz El exiliado, que en España edita Cartem, y este año ve la luz La fosa. En ella, una pareja, Hugh y Sarah, intenta superar la trágica pérdida de su hijo mudándose a una antigua casa familiar en medio de un bosque. Os invito a conocer conmigo a Eric y acercaros a esta actividad porque las exposiciones seguirán allí dentro de un ratito, pero Eric se irá a hacer otras actividades durante el salón. Bienvenido, Eric. Thank you, gracias for inviting me. ¿Cómo acaba un autor neerlandés escribiendo una adaptación de las Murder Ballads estadounidenses? You are referring to the Lovecraft book. Geez, that's a while ago. It's almost 12 years ago. I don't know. My publisher back then was bought by a very big Dutch literary publisher. And everybody was doing literary adaptations. I had done one story for an anthology, which never was published. But my publisher said, "Why don't you make the whole book yourself? So then you don't have to wait on your colleagues." So that's what I did. And Lovecraft was always a big love of mine. I always wanted to do something with that. So there's no real reason. It was just commercially interesting at the time, and I wanted to do something else because my work before was mostly a superhero parody I did for years. I was sort of fed up with that. I wanted to change my work a little bit, and that sort of took me in a whole new direction of work. So I think it's still in print. It was published in 2012, I think, but I think La Cúpula is still, because it's still selling well. It's one of my best-selling books up to date, I believe. So it's still around. Pues sobre el libro de Lovecraft se publicó hace unos 12 años y el motivo fue que mi editorial por aquel entonces la compró una gran editorial literaria neerlandesa y era una época en la que todo el mundo estaba haciendo adaptaciones literarias. Resultó que yo había dibujado una historia para una antología que nunca se llegó a publicar y mi editor me dijo, oye, ¿por qué no haces tú el libro entero? Que así no tienes que andar esperando a tus compañeros. Y Lovecraft al final siempre fue un autor que me apasionaba muchísimo, así que en ese sentido la verdad es que no hay un motivo concreto por el que hice esta historia más allá de que se me presentó la ocasión. Yo por aquel entonces había estado publicando mucha parodia de superhéroes y la verdad es que ya estaba un poco cansado y recibí con muchas ganas esa posibilidad de cambiar de rumbo en mi trabajo. Y la verdad es que es un libro que, a pesar de haberse publicado en 2012, creo que sigue editándose. En ese sentido, creo que es mi libro más vendido. Y en concreto, en el caso de In the Pines, las adaptaciones de las canciones populares americanas, ¿cómo llegaste a ese interés? Well, after I did the Lovecraft, with the Lovecraft book, I still stayed very close to the original stories. But for In the Pines, I tried something different because the stories are based on the song lyrics, and I love like American folk music, early folk music, and country music, bluegrass music. So that music is always in my head. And the song lyrics are very tragic, especially the murder ballads. They're like mini novels, like just a few lyrics explaining a whole tragedy. So I tried something different, so they're not really adaptations, but I used the song lyrics as a starting point for a story, just to have a starting point. Pues
en el caso de Lovecraft me había mantenido bastante fiel a la fuente, al libro original, pero con el tema de In the Pines son historias inspiradas en letras de canciones. A mí siempre me ha gustado mucho la música folk estadounidense, el country, es música que siempre la tengo en la cabeza y a la que te fijas en las letras realmente son muy trágicas, ¿no? En unas cuantas estrofas se te cuenta una tragedia de rompe y rasga y entonces en ese sentido no se trata de una adaptación propiamente dicha, sino que más bien utilicé las letras como punto de partida. De hecho, en In the Pines vemos que todo gira alrededor de historias de amor y de sexo y todas acaban fatal. Yes. Es peligroso Well, querer en el mundo de they are Eric. murder ballads, so the only thing they have in common is there's a murder. So, but yeah, but if you read the song lyrics, they're terrible. I mean, it's a very old tradition. It's like maybe like the Twitter of the 1800s, maybe, or earlier. And I try to diversify because 80% of the murder ballads is boy meets girl, boy kills girl, but that would have become a very boring book. So most of the songs are very misogynistic. So I try to, because there are still murder ballads being written today. Like I try to make some, add some modern. There's a Steve Earle song in it, and there's there's several new songs in it as well. So I try to make the subject a little bit different every time. So, but it's I still now I've started writing my own stories, but back then it's very nice to have to have a connection to start your stories from. Also commercially, it is very interesting to have this music connection because a lot of people know the songs, and a lot of people who don't necessarily are into comics very much bought the book because of the music connection. So that was also a commercial choice. Pues es que hay un género, las llamadas murder ballads, baladas de asesinatos, que si te paras a escuchar las letras son todas así de terribles. Es como una tradición muy antigua, ¿no? Un poco el Twitter del siglo XIX o incluso anterior. Y yo intenté diversificar un poco las canciones en las que me basé, porque la verdad es que el 80% van de chico conoce chica, chico se carga chica. Son canciones bastante misóginas en general. Y hoy en día, en realidad, es un género que sigue vigente, se siguen haciendo canciones así. Así que yo intenté hacer un poco variaciones del tema. Yo ahora, en estos momentos, sí que me dedico más a mis historias propias, pero creo que fue muy interesante tener esta conexión con este género musical a nivel comercial también, porque hay mucha gente que conoce y tiene presentes estas canciones, aunque no necesariamente sean lectores de cómic. Así que fue una forma de atraer al cómic a gente a nivel comercial. A nivel gráfico, en esta obra hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una de ellas es que no hay viñetas cuadradas. ¿Qué querías transmitir con eso? There are square panels, but when we are in a memory, or I like to play with different time. So it's not. I like to do flashbacks and dreams and visions. So I try, but I don't like voiceovers. So I try to use as little text as possible. So when we're inside somebody's head or in a dream or in a memory, the squares are a bit faded. Mm-hmm. So I try to. That's unique with comics, that you can try to tell a story visually, without explaining last week or last month or yesterday. So, but that's just a matter of style. I like to keep the reader in a flow, and of course you have to test it on readers whether they get it. But nobody complained. It was very clear. So in my latest books, I also try to use a different color, or maybe add a different color, so we know we're in somebody's dream or in somebody's head. Because when you make comics, it's a visual medium, so you don't have an inner
an inner voice of the character. So you can either use a voice-over, which I don't really like as a style figure. I think you have to tell it visually, without too much explanation. Pues sí que hay viñetas cuadradas, pero sí que es verdad que a la hora de mostrar recuerdos o cosas así me interesaba probar formas distintas de viñeta, ¿no? A la hora de representar flashbacks o visiones o sueños. A mí personalmente la voz en off de los personajes es algo que no me gusta especialmente. Intento reducir el texto al mínimo, ¿no? Y cuando estamos en la cabeza de un personaje o en un sueño o en un recuerdo, pues por eso se me ocurrió lo de las viñetas así con una forma más difusa. También a veces cuando quieres cambiar de perspectiva, irte a la semana pasada, el mes pasado, yo prefiero eso, prescindir de voz en off y mostrarlo de una forma gráfica. Al final también es una forma para mí de mantener la fluidez para el lector, aunque evidentemente es algo que he tenido que poner a prueba, a ver si los lectores lo entienden, pero hasta ahora no se me ha quejado nadie. En mis últimos libros también he experimentado pues, con cambios de color para expresar sueños o visiones o estar en la cabeza de un personaje concreto, porque al final el cómic es un medio visual. No dispones de, digamos, la voz interior de los personajes que puedes tener a lo mejor en la novela, y yo personalmente no soy muy fan de la voz en off como recurso. De hecho, el segundo punto, ¿no?, que quería comentar es precisamente el uso del color. En In the Pines vemos básicamente un tono de color con blancos y negros. Entiendo que esto era para crear una atmósfera en concreto, pero era para si nos podía hablar un poco más de su manera de entender el color en el cómic. As an artist, I like to limit myself. So I choose a certain palette, and I want to solve every problem with only two colors, or maybe black and white or that color. But for this specific book, I try to make, because they're all folk songs, so I wanted the book to look like a bit of a folk arty feel, like a graphic. Also, I graduated in art school in making lino cuts, like this wonderful work over here by Thomas Hichel, which I didn't know, but this is a revelation. This guy, I really was blown away by this guy. But anyway, that's a side remark. But have a look at that wall there. It's fantastic. But that's what I graduated on. So I learned how to separate colors. When I draw, I separate colors in my mind already. So. Because I learned printmaking at a very early age, so I try to emulate a sort of a folksy lino cut style for this book. And I don't know how they printed it in Spain, but in the Netherlands it wasn't printed in 4 colors, but it was printed with 6 different solid PMS numbers. So that I don't know if I haven't seen the Spanish edition, so I don't know if everybody did the same, but it's a matter of cost, really, because it's a lot of, you have to switch plates between colors. So, but that really adds to the idea that every story has its own color. So it's color coded, basically. It's just an artistic choice. There's no real reason behind it, apart from that. Pues a mí como artista me gusta imponerme ciertos límites y definir muy claramente una paleta de color. A mí me gusta decir, por ejemplo, voy a resolver todos los problemas que se me puedan surgir con un solo color o con la ayuda del blanco y negro también. Pero al final, como en el caso de In the Pines, como estaba inventada en canciones folk, le quise dar también un aire de arte folk. Me parecía muy importante. Además, yo también me gradué, pues hice Bellas Artes y ahí trabajamos mucho la idea de la impresión, y me gradué con dibujantes como Tomás Hijo, que me parece extraordinario lo que hace. Tenéis ahí la exposición, no dejéis de visitar esa pared que tenéis ahí al fondo. Y para mí es muy importante a la hora de dibujar, incluso en mi cabeza ya voy haciendo esa separación de colores, que luego pues se refleja en la impresión. Como he dicho, yo quería crear un cierto estilo de arte folk, un poco como una linotipia, y por eso, al menos en su versión original, el libro no se publicó en cuatricromía, sino que se hizo con 6 capas, 6 números diferentes de PMS para el color. No he visto aún la edición española, entonces no sé cómo se hizo en España, pero
claro, es una edición más costosa porque hay que cambiar de placa a cada color, pero al mismo tiempo el resultado es que cada historia tiene su propio código cromático. Y básicamente lo hice porque fue una decisión artística, nada más. En cambio, en El exiliado y La fosa, que son obras con un guión más largo, la paleta de colores es más extensa. Gráficamente, ¿cómo planteó esa creación de atmósferas? Well, it's not really a conscious choice. I don't consider myself really to use a certain style. I just try what I like, and The Exile is based on Iceland, and I've been to Iceland. I visited Iceland just to make a lot of pictures and get a sense of the scale and the landscape, and the space is so wide open that I really wanted the landscape to play a part in the story, almost a character like. So I wanted the pages really to breathe, a lot of open space. So I don't use outlines, and sort of evolved from In the Pines. I really like that style, drawing without outlines, because the white becomes also a very graphic part in your page. But it's just an artistic choice. It's always an exploration, and I only had done short stories up till then. I thought it was time to make a novel, to try a novel. So The Exile is really my first full-length novel. Pues la verdad es que no es una decisión consciente, tampoco yo considero que tenga un estilo concreto, pero en El exiliado, que está ambientado en Islandia, pues yo fui a Islandia, hice un montón de fotos y me llamó muchísimo la atención. Al final Islandia es básicamente un gran paisaje abierto y me gustó mucho la idea de que ese paisaje se convirtiera en un personaje más, que realmente la página respire con ese espacio abierto. Y yo trabajo mucho a partir del propio boceto, que es algo que ya había hecho en In the Pines, y me gusta mucho esa forma de dibujar porque el blanco acaba también teniendo un papel muy importante en la composición final, y al final es eso, es una decisión artística. También sobre lo que has comentado, que son historias más largas, pues hasta entonces yo había hecho muchas historias cortas y me dije que ya me había llegado la hora de empezar a hacer novelas gráficas, y en ese sentido El exiliado es mi primer libro. Habíamos hablado, ¿no?, que antes de hacer la adaptación de Lovecraft, él hacía parodias de superhéroes. Ahora que está inmerso en el cómic de terror, ¿se ve yendo hacia otros géneros o está muy cómodo en su situación actual? I don't consider myself to be limited to one genre. I don't believe I'm a horror author, but I agree my stories are always dark, but I've always liked dark stories, but I won't consider them actually to be horror. Actually, my next book will be more of a war story about war, so maybe not supernatural horror, but real life horror. So I don't know. I have a very broad interest, so I don't want to limit myself to a certain genre. I just like to tell stories the way I like to tell them, and usually it's a very dark. I like dark themed stories because that really interests me. But the superhero stuff was really, when I look at it now, it was really very adolescent, and I was very much a different artist back then. And I think I was really more concerned with what people thought of me than what I actually had to say. And now I'm almost 60 years old, but I really feel like a beginner now, because I've really discovered that writing novels is really something I really want to explore. And I have so many ideas, like a big stack of ideas, and maybe how many years I've left, I'm not sure, but I try to do a book every 4 or 5 years, so
maybe I still have some books in me, but I feel like I'm sort of rediscovering my work. And the drawing is really work, but the writing is really something I really enjoy now. So I don't know. Maybe I'll get rid of the pictures one day, or I don't know. But that for me is really a discovery. So I have now 2 full novels under my belt, and I'm working on a new one. So I'm really enjoying that. But I'm not concerning myself with a specific genre, or because I just like to. I have one audience, that's me, and I'm like I said, I'm nearly 60, so I have big enough of a fuck you attitude now to think that if I like it, everybody else will like it. But that's the moment in time where I am now artistically. So, and I really love it. So. Pues es que no, that's fine. Yo no me considero limitado a un género ni me considero un autor de terror. Es cierto que me gustan las historias así más oscuras o siniestras, pero no me siento para nada ligado al terror. De hecho, mi próximo libro trata de tema bélico, así que quizá no estemos hablando de horror sobrenatural, sino real. Pero mis intereses son muy amplios. A mí lo que me gusta es contar historias, sea como sea. Y sí que es cierto que pues gravito más hacia temas más oscuros. De los superhéroes, pues la verdad es que ahora cuando miro esas historias veo, o me parece que eran muy adolescentes. Yo por aquel entonces era un artista muy distinto. Me preocupaba más lo que pensaban los demás de mí que lo que yo tenía que decir. Y ahora que tengo casi 60 años, me sigo sintiendo como un principiante y estoy explorando constantemente nuevas cosas. Me interesa mucho, por ejemplo, el hecho de escribir novelas. Tengo muchísimas ideas y pienso, ¿cuántos años me quedan para hacerlo, no? Mi intención es ir sacando un libro cada 4 o 5 años y eso me permite redescubrir muchas cosas sobre mí mismo. El dibujo para mí es trabajo y ahora de lo que más estoy disfrutando es de escribir. Entonces pienso, igual llega un momento en el que ya prescindo totalmente del dibujo. Esto ha sido un descubrimiento para mí. Ya llevo 2 novelas escritas, estoy trabajando en una nueva, pero la verdad no me debo a ningún género porque tengo un único público que soy yo y ahora ya tengo casi 60 años y tengo un ego suficiente, una actitud suficiente para decir que pues ahora mismo estoy como artista en un lugar que me gusta. What she said. Pues me parece que es un mensaje muy poderoso para terminar el Q&A y para que todas las personas que nos están viendo desde casa y que seguramente tienen inquietudes artísticas recojan y se hagan suyo. Así que muchas gracias, Eric, por estar aquí con nosotros en el día de hoy y muchas gracias a vosotros por estar con nosotros. Thank you.